En la oscuridad del espacio hay una placa pequeña, casi insignificante, aferrada al costado de una nave perdida. Brilla apenas. Parece un adorno. Pero esa pieza puede señalar el camino de regreso a la Tierra. Y eso cambia todo. Si alguien la encuentra, no solo sabrá de dónde salió la nave. También sabrá dónde estamos nosotros. Ahí empieza el problema. Imagine esa escena con calma. Una sonda sola, fría, silenciosa, cruzando un vacío que no perdona. En su exterior no lleva armas ni escudos. Lleva un mensaje. Lleva un mapa. Lleva una dirección. Y, en cierto modo, lleva una invitación. Porque la pregunta no es si alguien puede leerlo. La pregunta es qué ocurrirá si lo lee. Hace más de 40 años, la humanidad envió al espacio dos sondas gemelas. Voyager 1 y Voyager 2. Hoy son los objetos hechos por manos humanas más lejanos de nuestro mundo. Siguen viajando, sin prisa, sin regreso, cada vez más lejos del Sol. Y sobre ellas viaja algo mucho más delicado que metal y tornillos. Viaja la pista hacia nuestra casa. Piense en la imagen. No es un mapa con norte, sur, este y oeste. No hay carreteras ni continentes. No hay un usted está aquí como en una estación de servicio. Lo que hay es mucho más extraño. Un conjunto de marcas cósmicas. Un lenguaje pensado para alguien que nunca pisó la Tierra. Un lenguaje hecho para sobrevivir al tiempo. Y ese detalle lo vuelve inquietante. Porque la placa no solo dice dónde estamos. También intenta decir cuándo salimos de aquí. La posición en el espacio no basta. En el cosmos, todo se mueve. Las estrellas cambian de lugar. Las distancias envejecen. Lo que hoy parece una referencia, dentro de 1.000.000 de años puede ser solo ceniza o vacío. Por eso necesitaban algo que no se deshiciere tan rápido. Ahí entran los púlsares. Piense en ellos como faros muertos. Son estrellas colapsadas, restos densos, compactos, que giran con una regularidad feroz. Cada uno emite pulsos de energía como si respirara luz. Ese parpadeo no es decorativo. Es una firma. Un latido. Una clave que, bien leída, permite ubicarse en el mar oscuro del espacio. No fue una idea improvisada. Frank Drake ayudó a construir esa pista. Y no trabajó solo. Otros nombres cercanos a aquel proyecto entendieron algo esencial: si querían dejar una dirección comprensible para una mente extraña, tenían que usar algo que casi nunca se equivoca. Algo que sirviera como reloj y como brújula. Los púlsares parecían hechos para eso. Y lo eran. Ahora imagine la placa de cerca. Línea tras línea. Flechas finas. Trazos simples. Nada de lujo. Nada de arte por el arte. Solo información convertida en geometría. Es una especie de susurro grabado en metal, así llegas hasta nosotros. Y ese susurro viaja todavía. No corre. No se cansa. No pide permiso. Solo sigue. La clave está en que cada pulsar tiene su propio ritmo. Ninguno late igual que otro. Eso permite distinguirlos. Es como si cada uno llevara una contraseña distinta. Si una civilización inteligente detectara esas marcas, podría comparar los pulsos y reconstruir la posición de la sonda. Después podría retroceder el camino. Y si retrocede el camino, termina en el Sol. Luego, en la Tierra. Pero aquí aparece el detalle más inquietante. El mapa no es solo espacial. También es temporal. Los púlsares cambian tan despacio que funcionan como relojes gigantescos. Con el paso de los años, su giro se altera apenas un poco. Esa variación, tan pequeña que para nosotros sería invisible, puede delatar cuánto tiempo ha pasado desde que se hizo la placa. Es un mensaje para seres que piensan en escalas que a nosotros nos rompen la cabeza. Y todavía hay más. La referencia espacial no depende de la Tierra, porque la Tierra se mueve. No depende de una constelación que dentro de siglos ya no será igual. Depende de objetos que duran muchísimo más. Piense en eso por un segundo.
La humanidad eligió como guía algo que parece casi eterno. Fue una elección astuta. También fue una apuesta. Hasta aquí, todo suena brillante. Incluso elegante. Pero entonces surge la duda que ha dividido a tanta gente. Si alguien allá afuera entiende ese mensaje, ¿le estaremos dejando un rastro hacia nosotros? ¿O estamos exagerando un peligro que no existe? La respuesta no es cómoda. Y tampoco es simple. Lo primero que hay que recordar es quién advirtió sobre esto. Stephen Hawking lo dijo con una claridad que aún incomoda. Sostuvo que, si existen civilizaciones mucho más avanzadas, no necesariamente serían bondadosas. Pudo imaginar un encuentro desigual. Y para explicarlo usó una imagen brutalmente humana, lo que le pasó a los pueblos originarios cuando llegó Colón a América. No era una metáfora bonita. Era una advertencia. Piensa en la fuerza de esa comparación. Un visitante superior, más organizado, con tecnología incomprensible, observando a quienes todavía no pueden defenderse. En esa escena no hay igualdad. Hay dominio. Hay extracción. Hay una historia conocida. Por eso muchos escucharon a Hawking y sintieron un escalofrío. Porque el miedo no venía de las estrellas. Venía de nuestra propia memoria. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Douglas Bachoch, ligado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, defendió una idea distinta. Según esa postura, no podemos vivir escondidos por miedo a una invasión imaginaria. Si cerramos la boca del todo, también cerramos la posibilidad de aprender. La duda entonces cambia de forma. Ya no es solo si nos oyen. Es si conviene callar para siempre. Escuche bien esto. Incluso si quisiéramos pasar desapercibidos, no sería fácil. La Tierra ya está rodeada por una especie de nube radioeléctrica. La producen nuestras emisiones, nuestros satélites, nuestras comunicaciones, la televisión, los teléfonos. No es un muro sólido. Es una señal tenue, pero real. Una especie de huella que se expande por el espacio. No haga una imagen abstracta. Imagine una burbuja invisible creciendo alrededor del planeta. Dentro laten voces, imágenes, interferencias, fragmentos de conversaciones y noticias. Desde lejos, esa burbuja no grita, pero tampoco es invisible. Y si alguien tiene un receptor suficientemente sensible, podría notar que aquí hay vida. Esa es la parte que inquieta. Porque no necesitamos anunciar nuestra presencia con tambores. Aún así, hay un matiz importante. No basta con emitir. También hace falta saber escuchar. Una señal se debilita con la distancia. Pero no desaparece de inmediato. Si una civilización buscara con paciencia, podría detectar esas emisiones. No por casualidad. A propósito. Y si buscara a alguien para atacar, no necesitaría la placa de Voyager para empezar. Ya tendría otras pistas. Aquí conviene reencharnos a la pregunta central. No estamos discutiendo solo una pieza de metal. Estamos discutiendo si la humanidad dejó su dirección escrita en la oscuridad. Y, si la dejó, si eso la pone en peligro o no. Todo lo demás gira alrededor de esa sola herida. Ahora bien, antes de imaginar invasores, conviene mirarnos a nosotros mismos. ¿De verdad pareceríamos interesantes desde lejos? Nuestra historia no es precisamente una postal de paz. Hemos peleado por tierra, agua, comida, fronteras y poder. Hemos levantado civilizaciones enteras sobre ruinas ajenas. Hemos convertido el conflicto en costumbre. Y eso, visto desde afuera, no inspira confianza. Una forma vieja de medirlo es brutal, pero útil. Si uno extiende la historia escrita y la marca en un eje de tiempo, descubre algo desolador. Los periodos sin guerra son apenas manchas pequeñas. Minutos de calma en medio de siglos de golpes. Un descanso que casi no existe. No parece el retrato de una especie sabia. Parece el retrato de un animal nervioso con herramientas demasiado poderosas. Y entonces surge otra posibilidad. Tal vez una civilización avanzada no nos atacaría por recursos. Tal vez ni siquiera le interesarían nuestros océanos, nuestro petróleo o nuestras montañas.
puede que todo eso le resulte inútil. Si fueran suficientemente inteligentes, ya habrían aprendido a obtener lo que quisieran de otras formas. Entonces, ¿qué les importaría de nosotros? Esa pregunta también pesa. Aquí está la versión más dura del miedo. Tal vez lo valioso no sería nuestra riqueza. Tal vez seríamos nosotros mismos. Mano de obra. Cuerpos. Mentes. Materia orgánica adaptable. Pero incluso esa idea tropieza con un problema simple: una civilización realmente avanzada no necesita esclavos torpes y frágiles si puede construir máquinas. Le saldría mejor fabricar ayudantes de metal que mantener criaturas cansadas y enfermas. Y si eso es así, aparece un silencio todavía más extraño. Si hubiera muchas civilizaciones así, buenas o malas, ¿por qué no estarían ya aquí? Ese silencio ha hecho pensar a muchos. Tal vez el viaje entre estrellas es demasiado grande. Tal vez la distancia mata la ambición. Tal vez la realidad del universo es tan inmensa que incluso una especie brillante queda atrapada en su propio barrio cósmico. Piense en un mensaje lanzado desde el centro de una galaxia. La señal tarda decenas de miles de años en llegar. La respuesta tarda otros tantos. Cuando por fin vuelve, el mundo que la envió ya puede haber cambiado por completo. Las ciudades desaparecen. Los idiomas se apagan. Las manos que enviaron la pregunta ya no existen. ¿Qué sentido tiene una conversación así? Muy poco. Y eso enfría todo. Ahora suba todavía más la escala. La galaxia de Andrómeda está ahí fuera, enorme, cercana en términos astronómicos y absurda en términos humanos. La luz tarda millones de años en ir y volver. Imagine esperar una respuesta que llegue cuando su civilización ya sea otra, o ya no sea nada. En ese horizonte, hablar con desconocidos no parece una conversación. Parece un eco perdido. Por eso la idea de que alguien encuentre la placa de Voyager y venga corriendo hacia aquí pierde fuerza. No estamos hablando de una invitación pegada en la puerta de casa. Estamos hablando de una pista minúscula en un océano enloquecido. Una civilización tendría que detectarla, entenderla, decidir moverse y además ser capaz de hacerlo. Demasiadas condiciones. Demasiadas etapas. Demasiado vacío. Aún así, el miedo persiste porque la imagen es poderosa. Una nave se aleja. Lleva una señal. Esa señal puede sobrevivirnos. Puede seguir sola durante siglos, quizá más. Puede convertirse en el último objeto humano flotando cuando todo lo demás se haya oxidado, apagado o deshecho. Piense en eso. Una pequeña pieza dorada, todavía intacta, mientras nosotros ya no estamos. Pero la placa no viaja sola. Viaja con el retrato de una especie que quiso presentarse. No con armas. No con amenazas. Con música, sonidos, imágenes y coordenadas. Como si dijéramos, esto fuimos. Esto hicimos. Esto es lo que nos importó. Y en ese gesto hay algo casi trágico. Porque también es una confesión de vulnerabilidad. Carl Sagan entendió bien esa contradicción. Su visión no era la de un ejército escondido, sino la de una humanidad que se asoma al borde del bosque y deja una nota. Una nota para el desconocido. Una nota que puede ser leída en paz o en peligro. Él conocía la belleza del gesto. También conocía su riesgo. Y probablemente por eso la idea sigue obsesionando a tantos. Mire la escena completa. No hace falta mucha fantasía. Solo un espacio negro, una sonda casi inmóvil a escala humana, una placa brillante y un lector desconocido acercándose con paciencia. Primero vería los pulsos. Luego el patrón. Después la dirección. Finalmente, el rastro hacia un pequeño sol ordinario. Y al fondo de esa pista estaría nuestro planeta. No como un monumento. Como un punto. La ironía es dura. Hicimos un mapa para ser encontrados, pero también para no perder nosotros mismos la orientación. Lo fabricamos con cuidado, con inteligencia, con un tipo de esperanza que no necesita aplausos. Y sin embargo, en cuanto lo pusimos en marcha, quedó fuera de nuestro control. Ya no nos pertenece.
Eso es lo que vuelve inquietante al Voyager. No es el metal. Es la independencia. Y aquí conviene volver al principio, porque la respuesta real está ahí. ¿Son peligrosas esas ondas? En sentido práctico, casi seguro que no. No están apuntando a una estrella concreta. No van a chocar con nadie. No están gritando nuestro nombre en una frecuencia fácil. Pero el mensaje existe. La dirección existe. Y la posibilidad de ser encontrados también existe. Eso basta para que la historia no deje de estremecer. Lo más probable es que ese disco dorado siga viajando cuando nosotros ya seamos memoria. Quizás sobreviva a nuestras ciudades, a nuestras lenguas y a nuestros mapas actuales. Tal vez quede flotando en la oscuridad como la última firma de una especie inquieta. Y, en algún lugar imposible, seguirá apuntando con su pequeña aguja a una casa que ya no cabe en ninguna mano.